amigas, amigos que están viéndonos, los quiero invitar a que escuchen este programa. Vamos a seguir hablando sobre la educación sexual del nuevo currículum. Tenemos como invitada a Dente Min, que es una sexóloga y una especialista en educación sexual. Y bueno, habla español y ustedes pueden escucharla, sus comentarios de lo que dicen, para que si tienen alguna duda, aquí mismito está toda su información sobre Dente Min. Bienvenida, Dente Min. Muchísimas gracias, Alex, que es un placer estar aquí otra vez en las Perlas del Mar, con esta gran audiencia, nuestra comunidad latinoamericana, no solo en Toronto, sino en Ontario y en otras partes de Canadá y pues del mundo entero. Creo que es importante estar aquí. Bueno, mira, hemos estado viendo que nuestra comunidad latinoamericana ha reaccionado un poco con las noticias de la nueva currícula de educación sexual, que además no se había a reescribir desde hace más de una década. Sí. Están diciendo que en primer año pues ya se va a ver lo que son los genitales, y que en segundo año pues se va a hablar de toda esta parte del cuerpo, en tercer año se va a hablar de las familias del mismo sexo a buena hora, y así. Quiero que nos des tu opinión. Bueno, en realidad creo que en la comunidad latina hay un debate, ¿no? Y creo que se refleja el debate que tenemos nosotros mismos como latinos, latinas y latines, de cuál es nuestro rol, tanto individual como padres y como comunidad, en los tabús que tenemos sobre la sexualidad. Porque creo que, en realidad que creo que los miedos que vienen a esto son de los tabús que cargamos. Porque la currícula no es, el nuevo currículum no está realmente diciendo que le van a enseñar a los niños a masturbarse, ni que les van a hablar de sexo y de sexualidad en edades en las que no están listos para escuchar. O sea, muchas veces tenemos en nuestra cabeza esta idea de que, bueno, a nuestros hijos hay que tener la plática de sexo, y con eso ya hasta pensamos y sudamos de cómo vamos a tener esa plática con nuestros hijos, qué vamos a hacer cuando tengan cierta edad. Y en realidad a los niños, a las niñas hay que hablarles de sexo y de sexualidad. Bueno, nosotros nacemos siendo seres sexuales. No nos hacemos seres sexuales, en realidad nacemos y tenemos un desarrollo, como el desarrollo físico y el desarrollo de salud, de salud sexual, que va en diferentes edades, y hay que hablarle a nuestros hijos e hijas dependiendo de cada una de las etapas en las que se encuentran. Y es eso lo que quiere hacer este nuevo currículum, que dependiendo de la edad que tengan, dar un apoyo. O sea, si nos quedamos pensando de esta manera, yo creo que tenemos miedo porque no estamos teniendo esas conversaciones en casa. El gobierno no está diciendo nosotros le vamos a enseñar a sus hijos. En realidad yo creo que lo deberíamos ver desde la perspectiva en donde el gobierno nos está brindando una herramienta de apoyo. Las conversaciones hay que tenerlas en casa, las tengan o no las tengan en la escuela. Mira, estaba viendo estas protestas que se dieron al momento en que salió la currículum. Había una pancarta que decía matemáticas, no masturbación. Y una de las cosas que se ha tenido como tabú, una de las peores como tabú, ha sido la masturbación. ¿Qué piensas de que estas familias todavía no entienden que la masturbación es parte de nuestra naturaleza? Es que la masturbación es una manera de conocer nuestros cuerpos. Si ustedes se ponen a ver a unos niños o niñas de 1 o 2 años, vámonos al desarrollo de los bebés cuando tienen meses. Sabemos que de las primeras cosas que una niña o un niño va a hacer es chuparse los dedos del pie. Es irse descubriendo el cuerpo, ¿no? Es buscar dónde está su cuerpo, descubrir que tiene manos, meterse todo el puño hacia adentro, luego chuparse los dedos del pie, va en un desarrollo. Cuando tienen 1 o 2 años empezamos a ver que de repente van por la casa o frotándose contra muebles, o tocándose con la manita todo el tiempo así, o jalándose el pene. Así es. Y bueno, además yo sí les digo, es verdad. Soy mamá, es verdad. Y entonces, ¿qué pasa? No, es que en la reunión con la abuelita el domingo, ¿no? Con todos las familiares o sus familias elegidas o los amigos.
está el niño haciendo las gracias, ¿no? Que, ay, está caminando. Y de repente el niño da 1, 2 o 3 pasitos, o la niña da 1, 2 o 3 pasitos, se para, sonríe y se toca el pene o se toca la vulva, ¿no? Como que se está reconociendo como un ser que está caminando. Y entonces, ¿qué hacemos? Eso no. ¿Ustedes realmente creen que la criatura a esa edad está pensando en me voy a dar placer y entonces voy a pensar en la atracción que tengo? No, está descubriendo su cuerpo. Es eso. La masturbación depende de la edad en que la hagamos, es un descubrimiento de cuál es nuestro cuerpo y luego sí, de quiénes somos como seres sexuales. Es parte de nuestro desarrollo, es todo. ¿Piensas que la iglesia tiene mucho que ver en estas escuelas católicas con las familias? ¿Cómo ves esta situación de la influencia de la iglesia? Vamos a hablar un poquito de la iglesia, pero vamos a regresar tantito al tema de masturbación, nada más un punto. Yo no quiero que piensen que el currículum le está enseñando a sus hijas e hijos a masturbarse. No es eso. No les están poniendo diagramas y les están diciendo cómo hacerlos. No, ni profesionales ni nada, ni les están trayendo nada. Lo que están haciendo es poniendo el tema en la mesa para que haya una sabiduría, haya información. Ahora, cada quien puede criar a sus hijas y a sus hijos con los valores que cada quien crea son los adecuados. Es ahí en donde entra el tema de la iglesia. Yo no estoy diciendo que una parte esté bien y otra parte esté mal. Lo que creo que pasa con valores religiosos, y no todos, sino con valores religiosos que son un poco más conservadores, es que no dan la oportunidad de ver cuáles son la multitud de opciones que tenemos, sino más bien es como dar una opción de control, de tapar el ojo con el dedo, o sea, el sol con un dedo, de decir, si no les enseñamos de masturbación y no les damos condones y les decimos que lo único bueno es la abstinencia, no lo van a hacer. Eso es lo que pasa con la iglesia y con decir que está mal, con meter miedo. Si te masturbas te vas a quedar ciego. A ver, vamos a ser honestos. ¿A cuántos de nosotros nos dijeron que nos iban a crecer pelos en las manos, que nos íbamos a quedar ciegos, que se nos iban a caer las manos, que nunca íbamos a volver a sentir placer en los genitales o algún tipo de sentimiento si nos masturbábamos? No, sí, increíble todas las historias. Y no todos nos masturbamos, porque también va a haber gente que no, pero de las personas que sí se llegaron a masturbar porque tenían una necesidad, no veo ni a la mitad de la comunidad latina ciega. No los veo con pelos en las manos y no los veo sin tener sensación. Entonces, es un miedo que muchas veces los dogmas religiosos nos meten. Hay que dar opciones. Al fin y al cabo, dando la información correcta, yo creo que deberíamos tener confianza en cómo estamos criando a nuestros hijos, para darles la información que existe, para que ellos y ellas puedan tomar las decisiones que son apropiadas para su vida. La iglesia y las instituciones religiosas, con muchísimo respeto, los pastores evangélicos, los sacerdotes y los curas católicos, los rabinos ultraortodoxos judíos, los imams conservadores del Islam, o sea, estoy hablando de no todo en la religión, pero ciertas dogmas no nos están dando opciones, nos están dando miedo, no nos están dando la información necesaria para tomar las decisiones que queremos tomar. No, y también, bueno, hemos visto que pues nuestra sociedad a veces vive con mucho miedo, ¿no? Vivimos con porque miedo además horrible. Esto de seguirla, digo, yo casi todas mis amiguitas con las que crecí eran bien católicas, y todas salieron primero con Domingo 7 antes que yo, ¿no? Que, digo, a mí nada más me enseñaron la Virgen de Guadalupe porque soy guadalupana. Pero, o sea, no podemos decir que algo nos influya tanto para tenerle miedo a lo que es una parte natural de nuestro cuerpo. Aparte, nosotros como adultos, realmente, vamos a ser sinceros, ¿qué tanto realmente sabemos sobre sexo? Como no nos enseñaron, yo como sexóloga muchas veces tengo muchas parejas que vienen a mí en busca de un espacio seguro en donde como pareja puedan platicar muchas cosas. Como sexóloga tengo mi práctica privada. Y en realidad nos hemos dado cuenta que no saben.
Y no es que sean ignorantes, sino es que no se le... Y cuando empezamos a tener una educación sexual a nuestra edad, más grandes, y vamos a la escuelita sexual, nos damos cuenta de cuánta falta nos hizo cuando estábamos creciendo. Entonces, ¿cómo se nos va a ocurrir negarle eso a nuestros hijos y a nuestras hijas? Si nosotros sentimos la falta de eso porque tenemos pena de hablar de esto, o nos encontramos diciéndole la cosita, no tenemos cositas. No tenemos cositas. Y, ok, vamos a pensar un poco más allá del sexo. Vamos a pensar en todo lo que conlleva una sexualidad, pues, sana, ¿no? Estamos hablando de temas de abuso sexual. Estamos hablando de temas de dar consentimiento, de qué barreras tenemos, de relaciones sanas, cómo nos relacionamos como parejas sanamente. Eso es parte de lo que decimos es una educación sexual integral, que no solamente vemos cómo nos vamos a tocar, cómo vamos a sentir placer, que eso es increíblemente importante, pero vamos más allá, vamos más holísticamente. Se les tiene que enseñar desde chiquitos las partes del cuerpo, y yo, personalmente, creo que ya estar en el primer grado y apenas aprender los nombres de nuestros genitales y nuestro cuerpo, ya es un poco tardecito. Digo, porque si a los 3 años se le enseña al niño que esa es su cosita, y a la niña que es allá abajito, no, y ya llegan a la escuela, el primer grado, y de repente le dicen, no, es que eso no es cosita, y eso no es allá abajito, ese es tu vulva y tu pene. Claro. ¿No? Les crea como un shock. Y luego, si no les decimos eso a los niños desde que están creciendo, les decimos, estos son tus ojitos, y esta es tu naricita, y tu boquita, y tu vulva o tu pene. Y existe, porque existe, existe el abuso sexual de menores, de nuestros niños y de nuestras niñas. ¿Saben por qué no platican de eso? Porque no saben cómo decirle a un adulto que los tocaron en partes que no los deberían estar tocando. Porque no tienen los nombres correctos, porque no existe un espacio en la casa en donde se pueden hablar de esas cosas. Y hay muchísimo abuso sexual de niños y de niñas. Y eso es una manera de evitarlo. No nos preocupemos tanto por qué les estamos enseñando y qué es lo que van a ir a hacer con eso, si van a ir a tener relaciones sexuales a los 12, 13 años, y preocupémonos por crear un ambiente seguro en donde los niños y las niñas puedan crecer íntegramente. Así es. Bueno, y también este currículum pues habla mucho de las familias del mismo sexo, finalmente. También habla de esta parte que utiliza los teléfonos, sexting, que también ha sido, por lo que está hablando ahorita Den, sobre el abuso sexual. Bueno, pues también hay abuso sexual y emocional y psicológico con la parte de sexting, cuando nuestros teenagers se empiezan pues a desvestir, tomarse fotos y mandarlas sin saber quién las va a ver. Y esto también es algo porque importante. No les hablan de barreras. Si no les estamos enseñando a los niños desde chicos las barreras y cuáles son las barreras para respetarse a uno mismo, cuál es el proceso sano de tomar decisiones, qué riesgos va a haber, qué es lo que quiero hacer, cómo no me van a molestar. Hay un tipo de bullying en la escuela. Ya no hay barreras, ya no saben los chicos dónde tomar las barreras. ¿Con quién van a ir a hablar? ¿A dónde van a ir a hablar? Es muy importante este currículum, porque le está dando una educación a nuestros hijos e hijas dependiendo del desarrollo sexual y la edad que tienen. No le van a hablar de sexting a un niño de 8 años, claro, que no entiende qué es sexting, pero creo que deberían hablarle de sexting a muchachos y muchachas de 12, 13, 14 años, porque es una realidad que viven y que tienen que entender. Ahora la otra parte de las parejas del mismo sexo y de las familias de mamá, papá, mis propias amigas de mi edad me preguntan, oye, ¿cómo le explico a mi hija? Porque la otra vez me preguntó que si 2 mamás, ¿cómo está eso? Entonces se me hace muy pues triste, ¿no? Que mis propias amigas no sepan cómo explicarles. Digo, también hay que darles educación sexual a las señoras sobre las parejas del mismo sexo. ¿Cómo explicarle a sus hijos qué significan o qué forma una pareja del mismo sexo o qué significa el mismo sexo?
Eso es increíblemente importante porque nuestra sociedad es increíblemente diversa. Tenemos diferentes tipos de familias, incluyendo las parejas del mismo sexo, la que la abuelita lo está criando, la que son dos mamás o dos papás. ¿Cómo no vamos a hablar de estas cosas? Es que le vamos a tapar los ojos a los niños, a las niñas y decirles que esto no existe. Tiene que estar ahí. Y si nosotros no tenemos las herramientas de cómo hablar con nuestros hijos, qué mejor que en la escuela les hablen de algo que está allá. Véanlo como una herramienta. La sociedad ya, no es que ya cambió, es que ya es más visible, es que no lo podemos esconder. Claro. Es como la violencia doméstica. Vamos a poner la violencia doméstica hace 30 años. Porque eso en las clases de psicología también lo enseñan. Yo me acuerdo que ya inclusive yo, cuando iba en la prepa, ya me enseñaron un poco que era la violencia doméstica, ¿no? La violencia psicológica. Bueno, pero hace 30 años eso no lo enseñaban en la escuela. Eso, lo mismo. Eso es lo privado y lo público, ¿no? Esto no se habla en las escuelas porque eso es algo que se hace nada más en casa, que es privado. ¿Ustedes creen que entonces las parejas del mismo sexo es algo que se tiene que nada más, que ellos lo hagan en sus casas, es privado y en lo público no tenemos que hablar de eso? ¿Cómo no vamos a hablar de eso? Las sociedades cambiaron. Es increíblemente importante. No veo que en el currículum, porque ya lo leí todo, vengan dibujitos de cómo las parejas del mismo sexo están teniendo sexo y eso es lo que se le va a enseñar a los niños. Se les va a decir que hay diferentes familias. Dios, por favor. Nada más se va a decir, hay familias que tienen una mamá y un papá. Hay familias que tienen una mamá. Hay familias que tienen dos papás. Hay familias que tienen dos mamás. Hay familias que tienen dos papás y dos mamás. Sí, pues bueno, querida audiencia, me da mucho gusto que hayas venido a platicar sobre esto porque creo que es muy importante que lo escuchen allá nuestros amigos latinos. Creo que este currículum ha llegado a una muy buena hora. Y bueno, aquí está la información de Dentemin. Ella tiene su página de internet, tiene práctica privada. Y también tiene otros temas desde género, desde transexualidad y queer. Y si usted no entiende esos términos, si tiene sus hijos o sus hijas que se están teniendo algunos cambios, por favor contacten a Dentemin porque es una especialista con mucha experiencia y va a poder guiarlos por el buen camino. A mí se me hace que en el verano deberíamos tener una escuelita de sexo para adultos, para que sepan, porque el currículum entra en otoño, para que tengan una idea de cómo aplicar las conversaciones que se va a estar teniendo en la casa, en la escuela, que se vayan a tener en la casa, porque los cambios, no es que los cambios vayan a suceder, es que los cambios ya sucedieron, nos tenemos que acostumbrar a ellos, nos gusten o no nos gusten, y eso es lo que más miedo nos da. Yep. Bueno, hasta la próxima, amigos, y stay tuned con Las Perlas TV. Bye bye. Start the clock, can we just slow it down?